Hola a todos y a todas, mi nombre es César Pineda, soy sociólogo, soy politólogo, soy profesor investigador y estoy como cada semana aquí en Descifrando la Política en el canal de Jesús Escobar Tobar. Quiero hablarles esta semana de, por supuesto, el escándalo del expresidente Ernesto Zedillo carteándose con la presidenta, pero que nos permite hablar más allá de criticar a Zedillo, de la crítica que podemos hacer a la democracia que defiende Zedillo. Eh, por eso le he denominado de alguna manera a esta videocolumna, esta colaboración, la democracia mexicana al banquillo, porque varios de los argumentos que nos plantea Ernesto Zedillo nos permiten criticar a un régimen completo, el régimen de la alternancia, el régimen que surgió a partir del acuerdo político electoral de Ernesto Zedillo en los 90, del régimen de partidos de PRI, PAN, PRD y específicamente de los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto. En ese sentido, un primer elemento que me gustaría clarificar es que se está diciendo mucho por redes sociales, por la gente de derechas, por influencers de derechas, que gracias al expresidente Zedillo tenemos una democracia representativa. Y por eso es que Zedillo lo llaman así, incluso un demócrata, al cual debemos agradecer el fin del régimen autoritario. Esa interpretación, pues, es una heroificación, una romantización de este gobernante, esto por un lado, pero lo grave por el otro es que, pues así, siendo así, si le decimos que gracias a él tenemos democracia, se borra todo el proceso de democratización política que no puede achacarse ni puede explicarse como resultado de la voluntad de este personaje, sino que la democratización es un proceso o el fruto de una larga lucha popular que va desde las exigencias de reformas antiautoritarias del movimiento estudiantil del 68, pasa por la resistencia armada en el campo y en la ciudad al régimen despótico del PRI, que lo obligó a hacer las primeras reformas electorales en los años 70. Se borra, por supuesto, al movimiento cardenista, se olvida deliberadamente a la insurgencia democrática de los movimientos campesinos y de los trabajadores que exigieron autonomía del Estado y se rebelaron contra el corporativismo priista. Se borra de la historia a la crítica que incluso la derecha panista hizo de los rasgos antidemocráticos del régimen y se borra la defensa del voto de cientos de luchadores sociales que fueron asesinados en la época del asesinato. Borrar esta historia es un acto ideológico y discursivo que además no se sostiene frente a cualquier análisis. La apertura democrática es fruto de esas luchas populares y partidarias, no de Ernesto Zedillo. Fue Ernesto Zedillo, y eso sí hay que reconocerlo, por supuesto, el impulsor de la reforma que hizo pues, posible el sistema pluripartido. De eso no hay duda, eso no se lo podemos escatimar. Él llamó la reforma definitiva, una reforma que hay que decir solo fue electoral. Esto lo quiero destacar para lo que veremos más adelante. Esa reforma, sin embargo, se realizó en un contexto de profunda crisis política del régimen autoritario del PRI. Es decir, Ernesto Zedillo, como todos los dirigentes de regímenes autoritarios que llegan a crisis, se vio obligado por las circunstancias a pactar un cambio. Las transiciones democráticas, los cambios de gobierno se realizan cuando la legitimidad, la fuerza o la gobernabilidad del poder autoritario se ha agotado. Por ejemplo, en los casos de Chile, Pinochet tuvo que pactar el plebiscito que lo sacó del poder ante la movilización popular en su contra y frente a la presión internacional contra su dictadura despiadada. De Klerk, quien encabezaba el gobierno del apartheid en Sudáfrica, tuvo que negociar el fin de ese tipo de régimen por el boicot y aislamiento internacional a su gobierno, pero sobre todo por el enorme movimiento sudafricano encabezado por el Congreso Nacional Africano, mayoritariamente pacífico, pero que también tenía sectores que utilizaban la acción armada, la violencia política en contra de un régimen de segregación opresivo contra la población afro, contra la población de color y un gobierno minoritario blanco. Las transiciones democráticas que son pactadas siempre son fruto de las luchas populares. Así, aunque se necesita, por supuesto, del otro lado, un líder o un grupo del viejo régimen que debe ser parte del pacto reformador.
Pero sin embargo el impulso no viene solamente, ni exclusivamente, ni crucialmente del régimen autoritario, sino de los opositores y quienes resisten a los gobiernos y regímenes opresivos. En México también sucedió algo similar, es decir, hubo un momento de crisis que obligó a Cedillo a pactar una reforma. La crisis política del régimen mexicano, se debió a la inestabilidad postelectoral producida en el salinato. Había decenas y decenas de conflictos por fraudes, por la falta de reconocimiento de victorias del PRD y del PAN, y todo esto desestabilizó y mantuvo en vilo a incluso podríamos decir en ciertos lugares de ingobernabilidad durante todo el sexenio de Salinas. Cedillo sabía de esta situación, era insostenible mantener conflictos permanentes con el PRD y en menor medida con el PAN. Lo que profundizó, y que hay que decir que vino a sumarse a esta crisis, a esta serie de conflictos postelectorales, fue el alzamiento indígena del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El alzamiento hizo evidente aún más que el gobierno priista pues no era un gobierno modernizador, sino un gobierno despótico, que además así lo denuncia la primera declaración de la Selva Lacandona de los zapatistas. El alzamiento produjo un desprestigio y una crisis política, pues solo comparable con la crisis del fraude de 1988. A eso hay que añadir que Estados Unidos presionó a México por reformas democráticas, como lo dijo la Bastida Ochoa en su libro que publicó recientemente. Es decir, todas las circunstancias como un fruto de la acción de un estadista, han dicho, un reformador, un demócrata, y una segunda visión de quienes la vemos como producto de las luchas y las resistencias históricas de este país contra el partido de Estado. Dicho esto, ahora bien hay que decir que la reforma electoral que produce un régimen de partidos nació con un doble rostro, con una doble cara. Esa reforma tiene su lado oscuro. Los defensores de esa reforma, incluyendo a Cedillo, solo ven lo positivo de la reforma, pero tiene un lado oscuro. Mientras Cedillo, con una mano, firmaba la reforma con los partidos de oposición, con la otra usaba el garrote para intentar aplastar el alzamiento indígena y desataba una ofensiva contrainsurgente, tanto con las bases indígenas y campesinas del STLN como del resto de grupos armados, que no hay que recordar que no era el único, también los grupos armados de Guerrero y Oaxaca. Es pues paradójico que ciertos académicos, cierta comentocracia y por supuesto la derecha partidaria sigue aplaudiendo y festejando que en 1997 el Congreso por primera vez era plural, que el PRI había perdido la mayoría absoluta, pero al mismo tiempo, en los mismos días, en las mismas fechas, se estaba preparando la estrategia paramilitar que llevaría a la masacre de Acteal en diciembre de ese año. La masacre de 45 indígenas, en su mayoría mujeres y niños, es el resultado de la política y la forma de gobernar de Ernesto Zedillo. Y tenemos estas dos caras. Esta política tiene importancia no porque yo esté solo tratando de decir entonces lo que Ernesto Zedillo no importa lo que diga porque fue un represor, o sea, descalificarlo a él y por tanto no escuchar sus argumentos, aunque su gobierno sí fue represor y violador sistemático de los derechos humanos, sino porque esta acción, esta doble maniobra, digamos, con unos diálogo y reforma, pacto, y con los otros represión, militares, persecución y prácticamente un desastre en derechos humanos, esta doble maniobra nos permite ver el tipo de reforma política y transición que impulsó Ernesto Zedillo, centrado en los partidos políticos y excluyendo a los indígenas y tratando de aplastar al movimiento indígena. Otras transiciones a la democracia, esto es como importante, hay que decirlo, han sido muy distintas. Digamos, han sido transiciones donde los grupos insurgentes, los grupos armados que se han levantado contra los dictadores, han sido incluidos en el proceso de reforma. Y en ese sentido, pues podemos ver ya las diferencias que marcan a este gobierno, ¿no? Es decir, a Ernesto Zedillo, donde no solo al STLN, sino también al EPR, se le excluye, por supuesto, del proceso de transformación.
En ese sentido, hay dos visiones de esa reforma. Eh, Podemos verla entonces como una reforma que se suponía tenía que crear caminos pacíficos y a través de las instituciones para procesar las demandas de los grupos insurgentes. Esto sucedió, insisto, en otras transiciones como en El Salvador o en Guatemala con la firma de acuerdos de paz. ¿Qué hizo Cedillo? Enseguida que ganó la elección, ofreció la reforma a los partidos políticos, también ofreció el diálogo al STLN hacia la paz. Sin embargo, a los zapatistas los engañó. Después de ofrecer el diálogo, preparó una ofensiva y lanzó una ofensiva militar que solo fue detenida por la movilización nacional e internacional en apoyo a los zapatistas y al proceso de diálogo. Cedillo no solo incumplió por primera vez, una vez su palabra, ofreciendo diálogo y más bien lanzándoles a los militares a sus comunidades, sino que por segunda ocasión, cuando ya se sentaron a dialogar, firmó los acuerdos de San Andrés y luego los desconoció. Es decir, dos veces incumple este proceso de paz. Hay que destacar que los acuerdos de San Andrés no solo representaban las demandas del ZLN, sino de todo el movimiento indígena nacional que se agrupaba alrededor de los zapatistas y que se organizó en el Congreso Nacional Indígena que existe hasta hoy. Esta exclusión, hay que decir, esta expulsión de la transición democrática del zapatismo, seguida de una oleada de militarización, de paramilitares, abrió una oleada de persecución y violencia política del Estado que yo diría solo tiene precedentes en la guerra sucia de los años 70 y 80. El gobierno sedillista, al mismo tiempo que cercó militarmente a las comunidades zapatistas, desmanteló sindicatos, lanzaba órdenes de aprehensión contra dirigentes de movimientos sociales, amenazaba, acosaba y espiaba a activistas de derechos humanos. Y por supuesto hay que recordar la detención masiva de más de 1.500 integrantes del movimiento estudiantil universitario de la UNAM, que fueron acusados como si estuviéramos en dictadura. El presidente reformador, al mismo tiempo, lanzaba órdenes de aprehensión contra estudiantes. No hay otro caso, creo, en América Latina, incluso en buena parte del mundo, donde se detenga a tantos estudiantes acusados, además, de peligrosidad, motín, asociación delictuosa y hasta terrorismo. Esto es lo que hacía este gobierno. El proceso más grave, sin embargo, de esta oleada son los cientos de detenciones ilegales, es decir, de presos políticos, de integrantes o bases de apoyo del Ejército Popular Revolucionario y el ERPI, uno de estos últimos en los Sicha, en Oaxaca, donde incluso hubo tortura y otras violaciones graves a los derechos humanos. Esta oleada represora no solo es importante por el carácter de Estado policial, así como dice Cedillo de Estado policial, pues el suyo fue un Estado policial, sino lo que quiero destacar es que deja en claro el carácter de esta transición, una transición de élites, una reforma exclusivamente electoral, partidocrática, que dejó afuera a los indígenas levantados en armas, pero además dejó afuera a los grupos insurgentes, descarrilando el proceso de paz y negociación y con ello bloqueando la reforma del Estado en torno de los pueblos indígenas. El problema de la reforma electoral de élite es que además de excluyente y partidocrática, fue, aunque no se quiera reconocer, pues una reforma enana. Tendríamos que alertar o destacar esta ceguera, es decir, reforma electoral, pero el partido de Estado no era cualquier partido político, era un partido que controlaba a los trabajadores, que controlaba a los campesinos. De esto nada discutieron en el proceso de reforma. En la transición democrática brasileña, por ejemplo, los sindicatos fueron incluidos en el proceso para el poder de los gobernadores. Hasta hoy sufrimos de los excesos de los gobernadores, incluyendo su acción autoritaria, que de eso hablaré brevemente en un momento, que se comportan como verdaderos caciques, como pequeños reyesuelos en sus estados. De eso voy a hablar en un momento más. Si sintetizamos estos segundos elementos, podemos resumir que la aplaudida reforma electoral fue una reforma partidocrática, sin pueblos indígenas, sin reforma militar, sin fin del corporativismo, sin nuevo pacto federal. Entonces, cabe preguntarse si la reforma electoral sedillista de élite se le puede llamar verdaderamente democracia. Un académico, hoy crítico de la 4T, concluye que en México hay un proceso de autocratización. Para evaluarlo, considera tres características que integran una democracia con las cuales estoy de acuerdo.
La primera es la libertad de expresión y asociación y participación política. Por supuesto, respeto a estas libertades. La segunda, elecciones regulares, libres, limpias, competitivas. Y tercero, el gobierno de la ley, el respeto al Estado de Derecho. Lo curioso es que si aplicamos, si analizamos estas tres variables, estas tres características, en los gobiernos previos a la Cuarta Transformación, a Fox, Calderón y Peña Nieto, pues el resultado puede ser bastante alarmante. Primero, sobre el derecho de libre expresión y asociación, quienes consideran que ya vivíamos en una democracia plena, de plano, borran la persecución a los sindicatos independientes que hicieron todos los presidentes como si estuviéramos otra vez en los viejos tiempos autoritarios. Persiguieron a los mineros, desarticularon a los electricistas, reprimieron a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE. En democracia, los trabajadores deberían tener garantías de autonomía y libertad sindical y no ser tratados como criminales. Estos gobiernos, el de Fox, el de Calderón, el de Peña Nieto, giraron órdenes de aprehensión contra líderes sindicales, lanzaron campañas propagandísticas desde el Estado contra esos sindicatos, aún peor, usaron la judicialización, la criminalización y la brutalidad policíaca para enfrentar las demandas de los trabajadores. En el caso de la CENTE, la represión llegó a tal punto que el Estado policial asesinó a varios integrantes del movimiento docente en Nochistlán, en Oaxaca. Lo mismo hicieron contra los movimientos comunitarios de campesinos o indígenas que se opusieron a megaproyectos de infraestructura que pues los despojaban de sus tierras o bien proyectos de extracción que les quitaban el agua o proyectos que deterioraban el medio ambiente y sus ecosistemas. El caso más grave, por supuesto, es la represión en Atenco, que implicó a más de 2 centenares de detenidos, el uso faccioso de la justicia, la criminalización del Estado contra los campesinos, fincando cargos a modo, como el delito de ataque a las vías de comunicación para poder encerrar a líderes campesinos e incluso usar técnicas de terrorismo de Estado. Esto es muy grave, con abusos sexuales a una treintena de mujeres participantes en el movimiento. En el periodo que va del fin de la presidencia de Calderón y la primera mitad del de Peña, tanto el gobierno federal como los gobernadores, los gobiernos estatales, lanzaron cientos y cientos de órdenes de aprehensión contra líderes indígenas o activistas ambientales. El Comité Cerezo, una organización dedicada a los derechos humanos, registró las detenciones arbitrarias de ese periodo y tiene en sus reportes más de 1.500 detenciones ilegales. Estamos hablando de cientos de presos que deberían ser considerados presos políticos, que como en los viejos tiempos del PRI se les fabricaban delitos para poder desarticular a toda oposición a los proyectos de estos gobiernos. Cabe preguntarse si México cumple y cumplió el requisito de garantizar la libre expresión y asociación viendo esta oleada o recordando esta oleada autoritaria. La segunda característica que ya había mencionado son elecciones limpias y competitivas. Esto, por supuesto, se logró con la creación del INE. No hay discusión, incluso a pesar de los errores del INE o sus insuficiencias, está claro que tenemos otra forma de organización, que es una institución autónoma, organiza y cuenta los votos, un cambio radical con el viejo régimen. Sin embargo, es esta segunda característica la que le permite hablar Zedillo y a sus defensores, a los defensores del pacto partidocrático del que esté hablando, de que ahí es donde vino este enorme cambio político. Y si bien he dicho, reconozco claramente que este sí fue un cambio importante, sin embargo, pareciera que dentro del proceso de organización de la elección hubo un cambio radical, pero fuera de las casillas y del conteo, no queda tan claro que viviéramos un verdadero y consolidado proceso transparente y competitivo. Si se eliminaron los fraudes en el proceso organizativo, no parece haberse eliminado las prácticas fraudulentas fuera del proceso, con la compra masiva de votos, el desvío de recursos que hicieron todos los gobiernos federales, estatales, municipales y que hasta hoy siguen sucediendo. La lista es muy larga. Pemex Gate, amigos de Fox, los desvíos de los Duarte, también tanto de Javier Duarte en Veracruz como de César Duarte en Chihuahua. Debemos agregar el escándalo de Monex, la estafa maestra,
Pero también hay que hablar del desafuero contra un candidato impulsado por Vicente Fox, una acción que claramente rompía el pacto de pluralidad democrática para excluir a una fuerza política de la contienda presidencial, o la campaña negra contra ese mismo candidato en 2006, o el uso corporativo, otra vez, del CENTE en varias elecciones hasta hoy para favorecer a los partidos gobernantes en turno. Cabe preguntarse otra vez, habría que preguntarle a Cedillo y sus secuaces, si esta secuencia de ilegalidad, de fraude, de malversación de fondos, sí cumple cabalmente la regla de elecciones limpias. Por último, una democracia, como hemos dicho, se garantiza con el Estado de Derecho y los contrapesos políticos. Sin embargo, lo que sucedió entre el año 2000 y 2018 es que todos los gobiernos de la alternancia, como yo los llamo, es la acción despótica de los gobernadores, que ya sin el presidencialismo tradicional prácticamente no tuvieron límites. Aquí quiero enfatizar que los congresos locales no sirvieron de contrapesos y que los partidos fueron cómplices, la mayoría de ellos, de acciones abiertamente autoritarias y criminales, como las de Ulises Ruiz en Oaxaca, que usaba grupos paramilitares. Esto es muy grave. Es decir, abiertamente grupos de choque que llegaban a asesinar militantes, por ejemplo, del movimiento de la APO, o Javier Duarte, un poco más cercano a estos tiempos, que amedrentaba y perseguía periodistas, o con el gobierno de Rubiel Ávila en el Estado de México, también hace menos años, enviando grupos de choque contra los campesinos opositores al aeropuerto, disparando en medio de las comunidades. Estos eventos parecieran haber pasado desapercibidos, pero abajo se vivía una oleada prácticamente de terror de Estado. Todas esas acciones nos remontan al pasado, como la reforma política pues parece haber desconocido. Aún peor, todos los gobiernos de la alternancia, incluyendo, y hay que decirlo, incluyendo la Cuarta Transformación, y desde el gobierno de Cedillo, usaron al ejército para poder gobernar. La militarización del país no parece coincidir con una transición a la democracia, que en vez de limitar y sacar al ejército de las funciones gubernativas, en este caso las funciones de seguridad pública, hizo crecer su poder y presencia en el nuevo régimen. Si juntamos todo, vistas en conjunto, la política autoritaria de los gobiernos de la alternancia contra el sindicalismo independiente y los movimientos en defensa de la tierra, la corrupción generalizada de los partidos en la compra de votos y malversación de fondos, la acción despótica de los gobernadores, el creciente poder militar, sumados a los límites de la reforma partidocrática de los años 90, crean una imagen muy distinta de la democracia mexicana y una vez más, dos Méxicos, un México que mira el pacto de élites como una reforma institucional que nos hizo transitar a la democracia y otra visión, en la que me incluyo, de un nuevo régimen con continuidades autoritarias que rápidamente hizo crisis y se hundió. Los primeros defienden los logros de esa democracia, los segundos miramos prácticamente como una catástrofe lo que sucedió que llevó al colapso del sistema de partidos que la misma reforma había engendrado. Una buena parte de la academia crítica pensamos que el proceso de democratización en realidad o se malogró, así lo plantean varios investigadores, o se interrumpió. Algunos académicos hablan de que el régimen político mexicano que produjo la reforma fue en realidad un régimen electoral autoritario. Otros de plano lo consideran un fracaso democrático. Bueno, independientemente de cómo le quiera nombrar cada quien, yo pienso que la clase política y su reforma electoral fueron incapaces de sustituir de manera exitosa al viejo régimen. La clase política toda, todos los partidos, incluyendo la izquierda, toda fracasó y nos llevaron a la crisis que explica en buena medida la llegada al poder de la Cuarta Transformación. Esto nos ayuda a repensar los argumentos de Cedillo que acusa de Estado policial y tiranía. Por un lado, quizá tenemos que pensar cómo para las élites que incluyen a Cedillo, la reforma fue un total éxito. Quizá tendremos que pensar que la democracia que se construyó fue en realidad una democracia de mercado, que en verdad, sí, en ese sentido fue muy exitosa para el poder económico y para los grandes capitales. Quizá por eso las élites partidarias, y una parte de las élites económicas, se aplauden a sí mismas por su éxito. Claro, es la democracia neoliberal y la democracia de mercado que triunfó. Pero también quizá habría que cuestionar si Cedillo y sus seguidores, al evaluar que hay una crisis democrática, consideran que no la había antes.
Es decir, no había crisis democrática cuando un narcotraficante era secretario de Seguridad Pública, cuando los militares comenzaron a violar masivamente derechos humanos por sus funciones de seguridad pública, cuando se intentó romper la elección de 2006 y durante todos los eventos que hemos nombrado. Ahí no había crisis democrática. Al parecer, los peligros para la democracia no existían antes. Lo cual habla de cómo la versión de la democracia de las élites, incluyendo la de Cedillo, borra la catástrofe que implicó el régimen de la alternancia. Ahora, todo esto, nada, ni tantito, tampoco son una alternativa política democrática para recomponer o proteger a la democracia mexicana. Muchas gracias por escucharme, soy César Pineda, síganme en redes sociales, @César Pinedar, en Twitter, en Blue Sky, y nos vemos como cada semana aquí en el canal de Jesús Escobar Tobar.